Es necesario concientizarnos de que estamos en los tiempos finales. Muchos acontecimientos significativos están ocurriendo en nuestro planeta. Tú y yo, como parte del cuerpo de Cristo, debemos mirar con ojos espirituales todo lo que está aconteciendo en el mundo. El Señor, a través de su palabra, usa diversas maneras y elementos para hablarnos. Las Sagradas Escrituras contienen un lenguaje simbólico que debemos interpretar, pues Dios tiene grandes y profundas revelaciones y enseñanzas para su Iglesia. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Hemos hecho varios estudios bíblicos, varias reflexiones. De hecho, tenemos una serie en el canal de YouTube de Radio Solidaria donde hemos hablado de este libro, un libro profético, donde hemos abarcado la venida del Señor, el milenio. Hemos abarcado diferentes temas, pero hoy vamos a tratar otro tema que quizás no hemos desarrollado con exactitud, pero que te lo vamos a mencionar en este día. Hoy vamos a hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Cuando alguien escucha hablar de 4 jinetes, inmediatamente nuestra mente se teletransporta a películas de ciencia ficción, ¿verdad? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este es el primer jinete que menciona Apocalipsis. El caballo blanco indica victoria, indica paz. Ese poder para vencer es concedido por Dios por un tiempo, y la paz que trae este jinete es temporal, es aparente. El jinete es el anticristo. Recordemos que la tierra está bajo el juicio de Dios, y este jinete no es el Señor Jesucristo. Él aparece en el capítulo 19, versículo 11 en adelante de Apocalipsis, y es entonces importante tener en cuenta el contexto. El arco significa el control que tendrá sobre las armas del mundo entero. La ausencia de flechas, porque no las menciona, puede indicar que usará más la diplomacia que la guerra. Y esto será, por supuesto, un comienzo, porque se va a presentar como aquel que trae la paz en el mundo, pero después derramará su ira sobre los hombres. La corona, creo que hay poco que mencionar. La corona siempre indica dominio, gobierno sobre naciones de la tierra. Este es el primer jinete que menciona Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a por el segundo jinete, versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: «Ven y mira». Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo rojo representa o indica violencia, guerra. Está hablando de la guerra o la violencia que se va a desatar durante la gran tribulación. El jinete de este caballo quitará la paz temporal, una paz falsa que ha traído el anticristo, y va a producir derramamiento de sangre, muerte en la tierra. Hablamos de conflictos entre naciones, hablamos de etnias, revoluciones internas. La espada grande que se le entrega a este jinete indica una gran guerra. Probablemente serán los inicios o la señal del Armagedón. Este es el segundo jinete. El tercer jinete se encuentra también en este capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 5 y 6. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira».
Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo negro indica muerte, la muerte que vendrá como resultado de la gran escasez. El hambre azotará la tierra como nunca antes en la historia del hombre. La balanza en su mano significa o es símbolo de la escasez de alimentos. Una voz con gran autoridad sale del trono de Dios dando las instrucciones a este jinete. Y en tiempos normales, con 1 denario en Israel, se compraba de 6 a 8 veces lo que aquí se menciona. El vino y el aceite indican o hacen referencia a los elementos básicos de la economía del pueblo de Israel. Prácticamente el alimento importante en muchos países. Aceite, pan, quizás el vino no, porque ahora puede estar de moda el agua, dependiendo qué naciones escasea el agua o no. Pueden estar otro tipo de bebidas, pero siempre el aceite y el pan han sido los protagonistas. Pareciera que en medio del juicio de Dios no va a permitir que la economía de su pueblo sea completamente destruida. Esto es lo que se le dice al jinete: no dañes el aceite ni el vino. Esos alimentos son preservados del daño, es decir, son salvados del juicio. Porque una balanza también significa juicio o justicia. Qué interesante, ¿verdad? Puedes hacer todo esto, pero el aceite y el vino no lo puedes tocar. Parafraseando un poquito las palabras que salen del trono, sería algo como: a ti, jinete del caballo negro, no te voy a conceder potestad para dañar el aceite o el vino. No tienes la autoridad para destruir estos alimentos. El último jinete también está en este capítulo 6, pero en el versículo 7 y 8. Cuando abrí el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ya lo que a mí me sorprende de este pasaje, de estos 2 versículos, es que habla de un caballo amarillo. Solo un caballo amarillo lo vas a encontrar en la ficción. Algo imaginario. Pero aquí, Juan, viendo esta revelación, vio un jinete amarillo. El color amarillo, desde el griego bíblico, se traduce también como pálido, color verdoso, color de los cadáveres que mueren de pestilencia. Y todo esto indica una gran epidemia, una muerte masiva. El jinete de este caballo amarillo es la muerte, y en este caso es un nombre personal, es un principado al servicio del reino de Satanás, el Hades, que le sigue también como un nombre personal. Porque aquí aparecen como personas, pero en otros pasajes como Apocalipsis capítulo 20, verso 13 y Apocalipsis capítulo 1, verso 18, hacen referencia a regiones, a lugares. Habla de muerte y Hades. Están encargados de cuidar estas regiones que tienen sus mismos nombres. Los instrumentos para ejecutar la muerte, el 25% de los hombres de la tierra, son espada, hambre, mortandad. Y quizás a través de plagas y las fieras de la tierra. Está hablando de que en un momento vamos a tener una época donde hasta las propias fieras de la tierra van a matar a hombres. Y esto no es una película. Esto es la realidad. Y esto es una profecía que se va a cumplir.
Hay simbolismos en estos 4 jinetes. El jinete del caballo blanco, como hemos mencionado, va en un caballo blanco, tiene un arco y una corona. El simbolismo de este jinete es que a menudo se interpreta como la conquista o la victoria. Hay algunos que lo ven como una representación de Cristo extendiendo el Evangelio, mientras que otros lo ven como un símbolo de conquista militar, de dominación. Hemos mencionado que puede ser el anticristo. El jinete del caballo rojo, bermejo, representa la guerra, el derramamiento de sangre. Este jinete va a quitar la paz de la tierra. Este jinete va a provocar conflictos y violencia. Parece que este jinete ya está en la tierra, porque conflictos y violencia lo estamos viviendo. La guerra y el conflicto son realidades de un mundo caído. Y tú y yo, como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser pacificadores, a promover la reconciliación. Debemos recordar la importancia de la paz, la justicia en nuestras relaciones, en nuestras comunidades, aunque llegará un momento donde esto será imposible. El jinete del caballo negro, ese jinete con balanza, como hemos mencionado, representa la hambruna, la escasez. La balanza sugiere racionamiento. La voz menciona precios elevados de alimentos básicos, indicando una crisis económica, como la estamos teniendo en muchos países del mundo. Los productos esenciales en los supermercados son los que más cuestan. Para comprar aceite prácticamente te tienes que gastar entre 10 y 12 euros. No sé cómo estará la situación en otros países, pero aquí en España está de esta manera. Los productos esenciales se van a disparar. Y esto va a producir una crisis económica increíble, no solo en mi país, en todo el mundo. En tu país también, oyente, que estás conectado a esta pequeña reflexión. La provisión y el sustento son temas clave. Pero tú y yo debemos confiar en Dios, porque Dios es nuestro proveedor. Y al igual que Dios nos provee, nosotros tenemos que proveer también a otras personas que no pueden comer. Si ves a una persona que no tiene recursos y no tiene alimentos, tu misión es darle de comer. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo. También podemos aprender a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. En vez de ser buenos administradores, muchas veces somos despilfarradores. Esto es lo que simboliza el tercer jinete del caballo negro. Y luego el jinete pálido, el jinete que va en el caballo amarillo, jinete llamado muerte, seguido por el Hades. Este representa la muerte en su totalidad, la destrucción. Este jinete trae consigo muerte por espada, hambre, pestilencia y además bestias salvajes. La muerte es una realidad inevitable, pero como discípulos de Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna. Debemos vivir con un sentido de urgencia, compartiendo el Evangelio, preparándonos para la eternidad. Y por supuesto, debemos apoyar a quienes están sufriendo, a quienes están enfrentando pérdidas. Lo creas o no, este pasaje de los 4 jinetes del Apocalipsis tiene enseñanzas para ti y para mí hoy. Hemos hablado de cada uno de los jinetes y cada uno representa guerra, hambre, muerte, ¿verdad? Como el jinete del caballo blanco, estamos llamados a vivir en la victoria de Cristo, es decir, vivir en victoria, confiando en su poder, en su propósito para nuestras vidas. Solo en Cristo vas a encontrar consuelo. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido al mundo. Hemos hablado de un caballo que va a promover la guerra, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer tú y yo? Promover la paz.
En un mundo lleno de conflictos debemos ser agentes de paz. Y eso significa trabajar para resolver disputas y ser ejemplo de amor y reconciliación en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en el ministerio, en nuestra familia. ¿Cómo se va a convertir una persona a Cristo? ¿Cómo una persona va a aceptar a Cristo si en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi ministerio, en mi iglesia hay divisiones, hay guerra? Esa persona no va a tener el interés de buscar de Dios si al final yo no estoy siendo de ejemplo. Somos agentes de paz. Estamos aquí para resolver disputas, divisiones, que a eso ha venido Satanás. Satanás ha venido a dividir, a restar, pero Cristo ha venido a sumar y a multiplicar. Debemos promover la paz. Debemos ser buenos administradores. La crisis económica, la escasez, nos recuerda la importancia de ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Debemos ser generosos, cuidar de aquellos que están en necesidad, abrir las puertas de la iglesia a las personas que no tienen alimentos. Gloria a Dios por esas iglesias que en la semana están repartiendo alimentos a las personas que no se pueden permitir comprar alimentos. Qué bueno que tu iglesia dé de comer al hambriento. Debemos ser buenos administradores. Y por supuesto debemos prepararnos para la eternidad. Cada día tenemos que cuidar la salvación. Cada día tenemos que cuidar nuestro testimonio. La realidad de la muerte y el juicio final debe motivarnos a vivir vidas santas y a compartir el Evangelio con otros. Y se empieza a compartir el Evangelio con los más cercanos, con nuestra familia. Y después extender el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Debemos estar siempre preparados para el regreso de Cristo. Debemos estar preparados para la vida eterna. Este mensaje no solo nos ayuda a entender el simbolismo de los 4 jinetes del Apocalipsis, sino que también nos está desafiando a vivir vidas de fe, vidas de acción. Pero ahora viene lo difícil. Ahora viene el ponerlo en práctica. ¿Estás preparado?